Había algo casi monótono en los turnos nocturnos en la gasolinera. Para Alex, trabajar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se había convertido en una rutina silenciosa, rota únicamente por el zumbido del neón y el ocasional automóvil que cruzaba la carretera solitaria. La nieve recién caída crujía bajo sus botas cada vez que salía a revisar los surtidores, y el aire gélido le hacía ver su aliento formando pequeñas nubes que desaparecían casi al instante. Esa noche, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Cerca de la medianoche notó la camioneta negra estacionada frente a una de las bombas. No había luces encendidas, no había movimiento, nada que indicara que alguien estaba allí. Alex frunció el ceño. Era extraño que alguien eligiera una gasolinera tan desierta para simplemente quedarse allí. Cada vehículo que había llegado hasta entonces había pasado, había cargado combustible y se había ido, pero esta camioneta parecía fija, como si hubiera quedado atrapada en un tiempo propio. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, Alex salió del pequeño calor del interior de la tienda y se acercó. Su linterna barría la nieve mientras avanzaba. No vio a nadie en el asiento del conductor, ni siquiera una silueta. Solo la camioneta, sólida y negra, con sus ventanillas empañadas. El silencio alrededor se sentía denso, casi tangible, como si contuviera un peso que le hacía difícil respirar. «Hola, ¿necesita algo?», preguntó, más para romper la quietud que por esperar una respuesta. Ningún sonido, ningún movimiento. Retrocedió un paso, su instinto diciéndole que algo no estaba bien. Fue entonces cuando notó las huellas en la nieve, pequeñas marcas que parecían recién hechas y que llevaban hacia la carretera, pero no hacia ningún lugar conocido. Intrigado y con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, decidió seguirlas. Cada paso sobre la nieve crujía con un eco que parecía demasiado fuerte en la quietud de la noche. Las huellas lo guiaron hacia un edificio abandonado a pocos kilómetros de la gasolinera. La estructura estaba oscura y silenciosa, con ventanas rotas y paredes que alguna vez fueron blancas, ahora manchadas por el tiempo y el abandono. Alex dudó en entrar, pero la curiosidad y la sensación de que algo lo llamaba desde dentro lo empujaron hacia la puerta. Empujó con fuerza y la madera chirrió, resonando por el interior vacío. Dentro la oscuridad era casi total. Su linterna barría pasillos vacíos, mostrando polvo suspendido en el aire, muebles caídos y papeles esparcidos por el suelo. Entonces lo vio. Una figura en la penumbra, apenas visible, que parecía observarlo desde un rincón. Su forma era humana, pero algo en su postura y en la forma en que la luz apenas la tocaba le hacía parecer irreal. Alex tragó saliva sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién?», quiso preguntar, pero la voz se le murió en la garganta. La figura no se movió, ni siquiera respiró visiblemente. Un instante estuvo seguro de que podría acercarse, de que quizás solo se trataba de alguien jugando una broma, y al siguiente, estaba sola la habitación. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El aire quedó helado, silencioso, y Alex sintió el peso de un misterio que no alcanzaba a comprender. Salió del edificio y con el corazón aún latiendo con fuerza, corrió de regreso a la gasolinera. La camioneta que lo había llevado hasta allí ya no estaba. No había rastros de neumáticos en la nieve, nada que indicara que alguien había estado estacionado allí minutos antes. Alex se quedó mirando el lugar por un tiempo, preguntándose si había imaginado todo, pero la sensación de que algo extraño y siniestro había ocurrido no lo abandonaba. Esa noche, el turno nocturno no volvió a ser igual. Cada crujido de la nieve, cada sombra proyectada por el neón le recordaba que la camioneta y la figura podrían estar más cerca de lo que creía, esperando, observando en silencio. Alex no pudo dormir después de esa noche. Cada crujido del piso de su apartamento, cada golpe del viento contra la ventana le recordaba la camioneta y la figura. Se decía a sí mismo que había sido su imaginación, que el frío y la soledad de la noche lo habían jugado una mala pasada. Pero la imagen de la figura oscura, de pie en la penumbra del edificio abandonado, no se borraba de su mente. Había algo en esos ojos, o lo que creyó que eran ojos, que lo miraban a través de la oscuridad, y que ahora lo seguía incluso con los ojos cerrados. En los días siguientes, Alex regresó a la gasolinera, aunque la sensación de inquietud lo acompañaba como una sombra. Revisó las cámaras de seguridad,
esperando encontrar alguna evidencia de la camioneta o del cliente. Las grabaciones mostraban la noche normal, autos entrando y saliendo, el zumbido del neón, y luego, justo a la medianoche, la camioneta negra detenida frente a la bomba. Sin embargo, cada vez que la cámara enfocaba el asiento del conductor, había un reflejo, un movimiento mínimo, algo que parecía humano pero demasiado borroso para identificarlo. No había nadie allí. Una noche decidió esperar. Tomó un termo con café caliente y se sentó en la oficina, observando la carretera en silencio absoluto. Las horas pasaban lentamente, y la sensación de que estaba siendo observado se hacía cada vez más intensa. A eso de las 3 de la mañana, un sonido metálico lo hizo girar. La puerta de la gasolinera se movía levemente con el viento, pero no había viento. Luego lo vio, huellas nuevas en la nieve, recientes, que iban desde la carretera hasta la puerta de la tienda. Su corazón se aceleró y un sudor frío le recorrió la espalda. Temblando, siguió las huellas fuera del calor de la tienda, iluminando la nieve con la linterna. No había nadie, pero las huellas parecían avanzar solas, como si alguien caminara sobre la nieve recién caída sin dejar rastro de pie en el suelo. La sensación de irrealidad creció. Alex estaba seguro de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, que la figura que había visto en el edificio abandonado estaba de vuelta, observándolo desde algún lugar entre las sombras y la realidad. Las huellas se dirigieron nuevamente hacia el edificio abandonado, y sin poder contenerse, Alex decidió seguirlas. Cada paso aumentaba la tensión, como si la noche misma conspirara para que nunca regresara. Al entrar, el aire estaba más frío que antes, y un olor a humedad y madera vieja lo golpeó. Barría con la linterna cada rincón del lugar, pero la figura no estaba. De repente, escuchó un susurro, apenas audible, detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El silencio volvió, pero la sensación de que algo lo rodeaba se intensificaba. Su linterna iluminó una esquina, y allí, casi imperceptible, estaba la figura. Alta, oscura, completamente inmóvil. Alex sintió que el mundo se detenía. La respiración le fallaba y sus piernas temblaban. Intentó hablar, preguntar quién era, pero su voz se quebró en un hilo apenas audible. La figura dio un paso adelante, y con ello, el suelo parecía absorber su presencia. La camioneta que había visto aquella primera noche apareció detrás de la figura, de la nada, como flotando sobre la nieve. Sus luces permanecieron apagadas, pero la presencia era tan real que Alex pudo sentir el frío intenso que irradiaba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo el silencio y la nieve que comenzaba a caer suavemente. La camioneta también desapareció sin dejar huellas, como si nunca hubiera estado allí. Alex regresó a la gasolinera al amanecer, agotado, con la certeza de que nunca podría explicar lo que había sucedido. Nadie le creyó cuando intentó contar su historia. Los clientes de día lo miraban con extrañeza, y los compañeros lo miraban con escepticismo. Pero él sabía la verdad. Había algo acechando en la noche, algo que podía aparecer en cualquier lugar, observando, jugando con su mente, desafiando la realidad. La gasolinera volvió a su rutina monótona, pero Alex ya no sentía seguridad en ningún turno nocturno. Cada sombra, cada luz de neón, cada crujido en la nieve le recordaba que lo que había visto no era un sueño. A veces, cuando la carretera está vacía y el viento sopla fuerte, Alex jura ver la silueta de la figura al otro lado de la nieve, y por un instante siente que la camioneta negra podría detenerse frente a la bomba en cualquier momento, como si el misterio nunca hubiera terminado. La presencia había dejado una marca indeleble en él, y aunque la gente continuaba con sus vidas, para Alex, la noche nunca volvió a ser segura, y la sensación de ser observado se convirtió en una constante silenciosa, casi tangible, en cada turno que pasaba bajo el frío neón de la gasolinera. Era una noche fría y gris, con el viento azotando las calles vacías y la luz de los faroles reflejándose en los charcos que se formaban sobre el asfalto. Martín, un joven de 22 años con cabello castaño y ojos que mostraban una mezcla de cansancio y alerta constante, acomodaba los estantes de la tienda minorista donde trabajaba. Las luces fluorescentes iluminaban de manera intermitente los pasillos, y el zumbido de los refrigeradores se mezclaba con el eco de sus pasos sobre el suelo pulido. Había algo en la soledad de la tienda que siempre lo hacía sentirse vulnerable, pero esa noche, mientras revisaba las etiquetas de los productos,
un ruido diferente llamó su atención. La campanilla de la puerta tintineó, pero no era alguien común entrando a comprar. Un hombre entró, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la tienda con detenimiento antes de detenerse en Martín. Sin previo saludo, comenzó a hablar, con una voz baja y cortante que parecía pesar más de lo que las palabras realmente significaban. Hacía preguntas inquietantes sobre su familia, sobre dónde vivían, si tenía hermanos o si alguien lo acompañaba en casa. Cada pregunta era un pequeño cuchillo de ansiedad que se clavaba en la mente del joven. Martín intentaba mantener la calma, fingiendo indiferencia, mientras el hombre se movía lentamente entre los pasillos, señalando productos y revisando precios como si buscara algo específico. Pero había algo en la forma en que miraba, en cómo insistía en detalles que nadie debería conocer, que lo hacía sentir atrapado, observado. De repente, otros dos hombres emergieron de las sombras del almacén, y en un instante, Martín se vio empujado hacia el baño trasero. La puerta se cerró de golpe, y el sonido metálico del cerrojo resonó como un recordatorio de que estaba completamente indefenso. Desde dentro, podía escuchar el caos, cajas cayendo, alarmas silenciadas, y la voz del hombre principal dando órdenes precisas sobre cómo sacar el dinero de la caja registradora y llenar bolsas con productos. Cada palabra que escuchaba lo mantenía pegado al silencio, consciente de que un solo movimiento en falso podría poner a su familia en peligro. El hombre se asomó brevemente, con una mirada que combinaba amenaza y advertencia. «No llames a nadie. Si quieres que tu familia esté bien, no digas una palabra sobre esto», murmuró antes de desaparecer de nuevo entre los pasillos. Martín sentía el corazón martillar en su pecho, cada latido recordándole la vulnerabilidad en la que se encontraba. Cuando finalmente el ruido cesó, un silencio inquietante llenó la tienda. Martín permaneció inmóvil, escuchando sus propios susurros mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. La tienda estaba vacía de los intrusos, pero la sensación de amenaza no se iba. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y, asegurándose de que no lo vieran, marcó el número de la policía, describiendo lo que había ocurrido lo más rápido y claro que pudo. Sin embargo, a pesar de la rapidez de la llamada, cuando los oficiales llegaron, los ladrones habían desaparecido sin dejar rastro. Martín se quedó en la tienda, contemplando las vitrinas vacías, los estantes desordenados y el hueco que dejaba la ausencia de seguridad que alguna vez había dado por sentada. La amenaza no desapareció con la partida de los intrusos. Cada sombra que pasaba frente a la ventana, cada auto estacionado cerca de su casa, le recordaba que la advertencia del hombre podía cumplirse en cualquier momento, y aunque el dinero y los productos se habían ido, lo que quedó en su lugar era algo más profundo. Un miedo silencioso, constante, que se anidaba en su mente y que, noche tras noche, lo hacía mirar por encima del hombro, preguntándose cuándo y cómo volverían a aparecer. Los días posteriores al robo fueron una sucesión de rutinas que Martín intentaba mantener normales, pero todo había cambiado. Cada timbre del teléfono lo hacía sobresaltarse, cada sombra proyectada por los faroles frente a su ventana le parecía la silueta de uno de los hombres. Trabajar en la tienda se había vuelto un ejercicio constante de vigilancia. Cada cliente, cada sonido, cada movimiento entre los pasillos podía disparar recuerdos de aquella noche. Martín comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sistema de cámaras de seguridad, que siempre había considerado un simple protocolo de control, ahora era su única esperanza de evidencia. Sin embargo, al revisar las grabaciones, descubrió que muchas imágenes estaban borrosas, como si los intrusos hubieran sabido cómo manipular el sistema. Su sensación de impotencia crecía. Habían dejado la tienda desordenada, pero también habían dejado una marca indeleble en su mente. En casa la ansiedad se multiplicaba. Cada vez que la puerta del apartamento se cerraba detrás de él, su mirada buscaba las sombras, el sonido de pasos desconocidos, cualquier señal de que alguien pudiera estar vigilando. Su familia, ajena a los detalles del incidente, notaba su cambio, la tensión en su rostro, los sobresaltos repentinos, los silencios largos y pesados. Martín trataba de ocultarlo, de no transmitirles miedo, pero no siempre podía contenerlo. Una tarde, mientras organizaba el inventario, un cliente entró con un semblante común, pero algo en su forma de mirar lo hizo retroceder un paso.
La voz del hombre resonó en su mente, las instrucciones de «no digas nada» aún frescas. Martín sintió que la sangre se le helaba. ¿Y si ese hombre era uno de ellos? No podía confiar en nadie. Cada interacción se convirtió en un campo minado. Cada gesto ajeno podía ser una amenaza disfrazada de rutina. Martín empezó a hablar consigo mismo en voz baja, repasando mentalmente cada detalle del robo, cada gesto de los hombres, cada palabra que había oído. Intentaba encontrar pistas que los policías no habían visto, pero todo lo que tenía era la sensación de peligro latente. Su mente giraba entre la paranoia y la vigilancia, y aunque físicamente estaba a salvo, emocionalmente sentía que estaba atrapado en un laberinto de miedo sin salida. Durante las noches, el sonido de la ciudad parecía amplificar su ansiedad. Las luces de los autos que pasaban frente a la tienda le recordaban a la camioneta de aquella noche. Los pasos de personas desconocidas resonaban como los pasos de los ladrones que todavía parecían rondar su memoria. Dormir se volvió casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el baño cerrado, la voz amenazante del hombre y la mirada que le decía que su familia era vulnerable. Martín comenzó a tomar precauciones extremas. Cambió las cerraduras de la tienda y de su casa, instaló cámaras adicionales en la entrada y en su apartamento, y evitaba salir a la calle sin asegurarse de que no había nadie observando. Sin embargo, cada medida que tomaba no hacía más que recordarle que no podía volver a la sensación de seguridad que alguna vez tuvo. La amenaza estaba latente, invisible, pero persistente. A medida que pasaban los días, Martín se daba cuenta de algo más. No era solo el robo físico lo que lo marcaba, sino la intención detrás de él. No era un ataque impulsivo. Todo estaba calculado, y la amenaza a su familia lo convertía en prisionero de una vigilancia invisible. Cada decisión, cada movimiento, estaba ahora influenciado por el miedo de que los hombres pudieran regresar en cualquier momento, que sus instrucciones no eran solo una advertencia, sino un mandato que debía seguir bajo pena de consecuencias impredecibles. Martín entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La tienda, su trabajo, su hogar, todo estaba teñido por la noche en que la violencia silenciosa irrumpió en su rutina. Y mientras intentaba recomponer la normalidad, un pensamiento persistente lo acompañaba en cada sombra, en cada silencio. No podía confiar en nadie, y nunca debía bajar la guardia. Era una noche fría y gris, con el viento azotando las calles vacías y la luz de los faroles reflejándose en los charcos que se formaban sobre el asfalto. Martín, un joven de 22 años con cabello castaño y ojos que mostraban una mezcla de cansancio y alerta constante, acomodaba los estantes de la tienda minorista donde trabajaba. Las luces fluorescentes iluminaban de manera intermitente los pasillos, y el zumbido de los refrigeradores se mezclaba con el eco de sus pasos sobre el suelo pulido. Había algo en la soledad de la tienda que siempre lo hacía sentirse vulnerable. Pero esa noche, mientras revisaba las etiquetas de los productos, un ruido diferente llamó su atención. La campanilla de la puerta tintineó, pero no era alguien común entrando a comprar. Un hombre entró, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la tienda con detenimiento antes de detenerse en Martín. Sin previo saludo, comenzó a hablar, con una voz baja y cortante que parecía pesar más de lo que las palabras realmente significaban. Hacía preguntas inquietantes sobre su familia, sobre dónde vivían, si tenía hermanos o si alguien lo acompañaba en casa. Cada pregunta era un pequeño cuchillo de ansiedad que se clavaba en la mente del joven. Martín intentaba mantener la calma, fingiendo indiferencia, mientras el hombre se movía lentamente entre los pasillos, señalando productos y revisando precios como si buscara algo específico. Pero había algo en la forma en que miraba, en cómo insistía en detalles que nadie debería conocer, que lo hacía sentir atrapado, observado. De repente, otros dos hombres emergieron de las sombras del almacén, y en un instante, Martín se vio empujado hacia el baño trasero. La puerta se cerró de golpe y el sonido metálico del cerrojo resonó como un recordatorio de que estaba completamente indefenso. Desde dentro, podía escuchar el caos, cajas cayendo, alarmas silenciadas, y la voz del hombre principal dando órdenes precisas sobre cómo sacar el dinero de la caja registradora y llenar bolsas con productos. Cada palabra que escuchaba lo mantenía pegado al silencio, consciente de que un solo movimiento en falso podría poner a su familia en peligro.
El hombre se asomó brevemente, con una mirada que combinaba amenaza y advertencia. No llames a nadie. Si quieres que tu familia esté bien, no digas una palabra sobre esto, murmuró antes de desaparecer de nuevo entre los pasillos. Martín sentía el corazón martillar en su pecho, cada latido recordándole la vulnerabilidad en la que se encontraba. Cuando finalmente el ruido cesó, un silencio inquietante llenó la tienda. Martín permaneció inmóvil, escuchando sus propios susurros mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. La tienda estaba vacía de los intrusos, pero la sensación de amenaza no se iba. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y, asegurándose de que no lo vieran, marcó el número de la policía, describiendo lo que había ocurrido lo más rápido y claro que pudo. Sin embargo, a pesar de la rapidez de la llamada cuando los oficiales llegaron, los ladrones habían desaparecido sin dejar rastro. Martín se quedó en la tienda, contemplando las vitrinas vacías, los estantes desordenados y el hueco que dejaba la ausencia de seguridad que alguna vez había dado por sentada. La amenaza no desapareció con la partida de los intrusos. Cada sombra que pasaba frente a la ventana, cada auto estacionado cerca de su casa, le recordaba que la advertencia del hombre podía cumplirse en cualquier momento. Los días posteriores al robo fueron una sucesión de rutinas que Martín intentaba mantener normales, pero todo había cambiado. Cada timbre del teléfono lo hacía sobresaltarse. Cada sombra proyectada por los faroles frente a su ventana le parecía la silueta de uno de los hombres. Trabajar en la tienda se había vuelto un ejercicio constante de vigilancia. Cada cliente, cada sonido, cada movimiento entre los pasillos podía disparar recuerdos de aquella noche. Martín comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sistema de cámaras de seguridad, que siempre había considerado un simple protocolo de control, ahora era su única esperanza de evidencia. Sin embargo, al revisar las grabaciones, descubrió que muchas imágenes estaban borrosas, como si los intrusos hubieran sabido cómo manipular el sistema. Su sensación de impotencia crecía. Habían dejado la tienda desordenada, pero también habían dejado una marca indeleble en su mente. En casa, la ansiedad se multiplicaba. Cada vez que la puerta del apartamento se cerraba detrás de él, su mirada buscaba las sombras, el sonido de pasos desconocidos, cualquier señal de que alguien pudiera estar vigilando. Su familia, ajena a los detalles del incidente, notaba su cambio. La tensión en su rostro, los sobresaltos repentinos, los silencios largos y pesados. Martín trataba de ocultarlo, de no transmitirles miedo, pero no siempre podía contenerlo. Una tarde, mientras organizaba el inventario, un cliente entró con un semblante común, pero algo en su forma de mirar lo hizo retroceder un paso. La voz del hombre resonó en su mente, las instrucciones de «no digas nada» aún frescas. Martín sintió que la sangre se le helaba. ¿Y si ese hombre era uno de ellos? No podía confiar en nadie. Cada interacción se convirtió en un campo minado. Cada gesto ajeno podía ser una amenaza disfrazada de rutina. Martín empezó a hablar consigo mismo en voz baja, repasando mentalmente cada detalle del robo, cada gesto de los hombres, cada palabra que había oído. Intentaba encontrar pistas que los policías no habían visto, pero todo lo que tenía era la sensación de peligro latente. Su mente giraba entre la paranoia y la vigilancia, y aunque físicamente estaba a salvo, emocionalmente sentía que estaba atrapado en un laberinto de miedo sin salida. Durante las noches, el sonido de la ciudad parecía amplificar su ansiedad. Las luces de los autos que pasaban frente a la tienda le recordaban a la camioneta de aquella noche. Los pasos de personas desconocidas resonaban como los pasos de los ladrones que todavía parecían rondar su memoria. Dormir se volvió casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el baño cerrado, la voz amenazante del hombre y la mirada que le decía que su familia era vulnerable. Martín comenzó a tomar precauciones extremas. Cambió las cerraduras de la tienda y de su casa, instaló cámaras adicionales en la entrada y en su apartamento, y evitaba salir a la calle sin asegurarse de que no había nadie observando. Sin embargo, cada medida que tomaba no hacía más que recordarle que no podía volver a la sensación de seguridad que alguna vez tuvo. La amenaza estaba latente, invisible, pero persistente. A medida que pasaban las semanas, la presión psicológica se intensificó. Martín notaba que cualquier sombra, cualquier ruido, cualquier paso fuera de lugar le provocaba sudor frío.
Su familia comenzó a percibir la tensión y la preocupación en él, y aunque nunca le preguntaron directamente sobre lo que había sucedido, él sentía que debía protegerlos incluso del recuerdo de esa noche. La amenaza ya no era solo física, se había convertido en un peso constante que moldeaba su comportamiento, sus decisiones y su tranquilidad. Un día, mientras cerraba la tienda, Martín notó algo que lo hizo detenerse en seco. Un recibo antiguo caído entre los estantes, un pequeño detalle que los ladrones habían dejado sin querer. Era suficiente para recordarle que todo lo que había ocurrido era real y que, de alguna manera, aquellos hombres podían volver a aparecer. En ese instante comprendió que no existía un regreso a la normalidad absoluta. La vida había cambiado para siempre. Y así Martín continuó su rutina diaria, pero cada paso estaba cargado de cautela, cada decisión tomada con el recuerdo de aquella noche fresca en su mente. La tienda permanecía abierta, la ciudad seguía su curso, pero para él cada momento estaba marcado por la amenaza invisible, por el miedo a que la advertencia se cumpliera, y por la certeza de que su vida y la de su familia nunca volverían a ser lo que fueron. El robo no solo había vaciado las cajas registradoras, sino que había dejado una herida invisible en el corazón y la mente de Martín. Y aunque los ladrones habían desaparecido sin ser identificados, su presencia continuaba rondando, no en la forma de cuerpos visibles, sino como un miedo constante que se extendía en cada sombra, en cada sonido, en cada noche solitaria. Nunca me gustaron los turnos nocturnos, pero la cafetería pagaba un poco más después de las 10 y yo necesitaba ese dinero. A esa hora la ciudad cambiaba de rostro, menos coches, más silencio y una sensación constante de que algo podía pasar en cualquier momento. El vapor de la máquina de café era lo único que rompía la quietud, junto con el zumbido de las luces fluorescentes que nunca terminaban de apagarse del todo. Chris solía sentarse en una de las mesas del fondo, siempre en la misma, como si ese lugar le perteneciera. Decía que venía para cuidarme, para que no estuviera sola. Yo quería creerle. Conocía a Chris desde hacía años. Habíamos pasado por muchas cosas juntos, noches largas, risas, promesas de que todo iba a mejorar. Sabía de sus problemas con las drogas, de sus intentos fallidos por dejarlo, de sus recaídas silenciosas. Aún así, confiaba en él. Tal vez porque era más fácil confiar que aceptar la idea de estar completamente sola en esas madrugadas interminables. Esa noche todo se sentía ligeramente distinto, aunque no supe identificarlo al principio. Chris no hablaba mucho. No estaba con el teléfono ni escuchando música como otras veces. Solo me observaba. Cada vez que levantaba la vista desde la barra, ahí estaban sus ojos, fijos, demasiado atentos. Pensé que tal vez estaba pasando por uno de sus momentos bajos, así que no dije nada. Me limité a seguir limpiando, preparando cafés que nadie pidió y contando mentalmente los minutos para cerrar. Cuando el último cliente se fue y bajé la reja a medio camino, el silencio se volvió pesado. Chris se levantó por primera vez en horas y caminó hacia la barra. Su forma de moverse era extraña, rígida, como si estuviera conteniendo algo. Me preguntó si estaba cansada. Le respondí que sí, sonriendo por costumbre. Entonces noté sus manos temblando. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su voz era baja, pero cargada de algo que me erizó la piel. Empezó a hablar de cosas del pasado, de cómo todos lo habían abandonado, de cómo yo había seguido adelante mientras él se quedaba atrapado. Intenté tranquilizarlo, decirle que no era cierto, que siempre había estado ahí para él. Pero cuanto más hablaba, más oscuro se volvía su tono. Sus palabras ya no eran recuerdos, eran reproches. Fue entonces cuando vi el cuchillo. No sé de dónde lo sacó, solo sé que estaba ahí, brillando bajo la luz blanca de la cafetería, completamente fuera de lugar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, choqué con la máquina de café, el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Chris me miraba como si yo fuera otra persona, como si ya no fuera su amiga. Dijo mi nombre despacio, casi con cariño, y luego dijo que no era nada personal, que solo necesitaba hacerlo, que todo el resentimiento, toda la rabia acumulada, tenían que salir de alguna forma. El olor a café quemado se mezcló con el miedo, y por primera vez entendí que esa noche no era como las otras.
que el peligro no estaba afuera, sino justo frente a mí. Mis piernas temblaban, pero mi mente buscaba una salida desesperadamente. Cada objeto a mi alrededor se convirtió en una posible herramienta, cada segundo en una cuenta regresiva silenciosa. Chris avanzó un paso más, y su sombra se alargó sobre el suelo, deformada, irreconocible. En ese momento supe que si no hacía algo, no saldría viva de ahí. El tiempo empezó a comportarse de forma extraña, como si se hubiera estirado. Cada segundo duraba demasiado. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y desordenada, rebotando en las paredes de la cafetería. Chris seguía hablando, pero ya no entendía todo lo que decía. Palabras sueltas, injusticia, traición, cansancio, culpa. Su mirada iba y venía, como si luchara contra algo dentro de su cabeza, pero el cuchillo nunca dejó de apuntar hacia mí. Intenté rodear la barra con cuidado, fingiendo que necesitaba algo, cualquier cosa que me diera unos centímetros más de distancia. Él se dio cuenta de inmediato. Su expresión cambió, endurecida, y golpeó el cuchillo contra la superficie metálica. El sonido fue seco, violento, y me hizo retroceder. Me ordenó que no me moviera. Nunca lo había escuchado así. No era el Chris que conocía, no era mi amigo. Era alguien completamente distinto usando su rostro. Le hablé despacio, midiendo cada palabra. Le dije que podía ayudarlo, que todo lo que estaba pasando tenía solución, que no valía la pena arruinar su vida. Mientras hablaba, recordaba cada noche que él se sentó en esa misma mesa, cada café que le regalé, cada conversación en la que me juró que iba a cambiar. Pensé que tal vez aún quedaba algo de esa persona ahí dentro. Por un momento pareció dudar. Sus hombros bajaron ligeramente, y el cuchillo tembló en su mano. Ese pequeño gesto me dio una falsa esperanza. Aproveché para dar otro paso atrás, sintiendo el borde frío del mostrador clavarse en mi espalda. Pero entonces su rostro se tensó otra vez. Me acusó de mirarlo con lástima, de creerme mejor que él. La rabia regresó con más fuerza. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Dio un salto hacia adelante y el mundo se volvió caótico. Tropecé con una silla y caí al suelo, golpeándome la cadera. El cuchillo pasó tan cerca que sentí el aire cortarme la piel. Grité, no por ayuda, sino por puro instinto. Mis manos buscaron algo. Lo primero que encontraron fue una jarra de vidrio. La lancé sin pensar. Se estrelló contra la pared y explotó en 1000 pedazos. El ruido pareció despertarlo por un segundo, pero no se detuvo. Me arrastré como pude, tratando de mantenerlo lejos. Mis dedos se llenaron de vidrio. El dolor era intenso, pero el miedo era mayor. La cafetería, que tantas veces me había parecido un lugar seguro, ahora era una trampa. Cada rincón parecía cerrarse sobre mí. Logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta trasera, sabiendo que no tenía mucho tiempo. Escuché sus pasos detrás de mí, rápidos, descontrolados, y su respiración agitada mezclándose con la mía. El pomo de la puerta no giró a la primera. El pánico me nubló la vista. Pensé que ahí terminaría todo, pero algo pasó. No sé si fue mi fuerza, la desesperación o pura suerte. La puerta cedió un poco más de lo esperado. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro y sentí, por primera vez en toda la noche, una mínima posibilidad de sobrevivir. Detrás de mí, Chris gritó mi nombre, no como antes, sino con una mezcla de furia y algo que sonaba peligrosamente cercano al arrepentimiento. Corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de explotar y las piernas ardiendo. No sabía hasta dónde iba a llegar ni qué iba a pasar después. Solo sabía una cosa. Esa noche, el mayor peligro no había sido un desconocido, sino alguien en quien había confiado ciegamente. No recuerdo exactamente cuánto tiempo corrí. Las calles parecían interminables, estirándose frente a mí como un túnel sin salida. Mis pulmones ardían y cada respiración me raspaba la garganta, pero no me detenía. Tenía la sensación constante de que, si lo hacía, lo vería aparecer detrás de mí en cualquier momento. Cada sombra se transformaba en su silueta, cada ruido lejano en el eco de sus pasos. Cuando por fin me detuve, me apoyé contra una pared fría, tratando de recuperar el aire. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. Miré mis dedos y recién entonces noté la sangre seca mezclada con pequeños cortes. No sentía dolor, solo una especie de vacío extraño, como si mi mente se hubiera separado de lo que acababa de vivir. Pensé en llamar a alguien, pero el teléfono se me resbaló de las manos la primera vez que intenté marcar.
Las imágenes volvían una y otra vez sin permiso. El brillo del cuchillo, su voz diciendo mi nombre, la cafetería convertida en un escenario irreconocible. Me preguntaba en qué momento exacto había dejado de ser mi amigo. Si había alguna señal que ignoré, alguna frase, alguna mirada que debí tomar en serio. Me culpaba por confiar, por pensar que estar acompañada era lo mismo que estar a salvo. Cuando llegaron los primeros ruidos de la mañana, me sentí aún más expuesta. La ciudad despertaba sin saber nada de lo que había ocurrido unas calles más atrás. Autos pasando, gente caminando con café en la mano, risas ocasionales. Yo estaba ahí, tratando de recomponerme, sintiéndome completamente fuera de lugar, como si ya no perteneciera a ese mundo normal que seguía girando. Volví a pensar en Chris, en cómo hablaba de injusticias, de sentirse invisible, de creer que todos lo habían dejado atrás. Recordé conversaciones pasadas que en su momento no me parecieron alarmantes, pero que ahora adquirían un peso distinto. Comentarios cargados de resentimiento, silencios largos, miradas perdidas. Todo encajaba demasiado tarde. No sabía qué había pasado con él después de que salí corriendo. Si me había seguido, si se había detenido, si estaba arrepentido o si simplemente estaba buscando otra forma de hacer lo que había dicho. Esa incertidumbre era casi peor que el miedo inicial. Sentía que en cualquier momento podía reaparecer, que la noche aún no había terminado del todo. Cuando finalmente logré moverme de nuevo, cada paso me costaba. Me sentía observada incluso en lugares abiertos. Las luces ya no me tranquilizaban. Los espacios concurridos tampoco. La traición había cambiado algo en mí de forma irreversible. No era solo el intento de ataque, era el hecho de que vino de alguien a quien conocía. Alguien con quien había compartido confianza, risas y secretos. Mientras avanzaba entendí que esa noche no solo había puesto mi vida en peligro, sino que había destruido una parte de mi forma de ver a los demás. La idea de que el peligro siempre viene de afuera dejó de tener sentido. A veces se sienta frente a ti, toma café contigo y te llama por tu nombre con una sonrisa. Aún no sabía qué consecuencias tendría todo lo ocurrido, ni cómo iba a enfrentar lo que venía después. Solo sabía que esa madrugada me había marcado de una forma que no podía explicar con palabras, y que, aunque hubiera logrado salir con vida, algo dentro de mí se había quedado atrapado para siempre en esa cafetería iluminada por luces frías y silencios demasiado largos. Las horas siguientes se mezclaron unas con otras como si no existiera una línea clara entre la madrugada y la mañana. Terminé sentada en una banca, con la espalda rígida y la mirada perdida, observando a personas desconocidas pasar frente a mí sin saber que yo seguía atrapada en esa noche. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente seguía en la cafetería, escuchando el golpe seco del cuchillo contra el metal, sintiendo el frío de la barra clavarse en mi espalda. Cuando por fin me atreví a volver a casa, cada sonido me sobresaltaba. Subí las escaleras con cuidado, revisando 2 veces que nadie estuviera detrás de mí. Cerré la puerta y apoyé la frente contra ella, como si ese gesto pudiera protegerme de todo. Me deslicé hasta el suelo y ahí fue cuando el temblor regresó, más fuerte que antes. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por una mezcla confusa de miedo, rabia y traición. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos lo veía. No al Chris violento del cuchillo, sino al de siempre, al que se sentaba a esperarme, al que me decía que no me preocupara, que él estaba ahí para cuidarme. Esa imagen era la que más dolía, porque significaba aceptar que nunca lo había conocido de verdad, o peor aún, que sí lo conocí y decidí ignorar lo que no quería ver. Los días siguientes fueron una neblina constante. Volver a la cafetería era impensable, pero el simple olor a café en la calle me revolvía el estómago. Me descubrí evitando lugares cerrados, esquivando miradas, analizando cada gesto de las personas a mi alrededor. La confianza se había convertido en algo frágil, casi inexistente. Me sentía culpable por desconfiar, pero más culpable aún por haber confiado antes. Empezaron a llegar los mensajes de personas que preguntaban si estaba bien, si había pasado algo. No sabía qué responder. ¿Cómo explicar que el peligro no siempre tiene cara de amenaza, que a veces se presenta como compañía? Me costaba ponerlo en palabras incluso para mí misma. Cada intento de contar lo sucedido terminaba en un nudo en la garganta y un silencio incómodo. Por las noches, el insomnio se volvió rutina. Me levantaba varias veces para revisar puertas y ventanas,
convencida de que en cualquier momento algo podía volver a romper esa falsa sensación de seguridad. Mi mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si no hubiera logrado escapar? Esa idea se infiltraba en todo, robándome la calma incluso en los momentos más simples. Pensaba en Chris más de lo que quería admitir, no por nostalgia, sino por necesidad de entender. Quería saber en qué punto exacto su resentimiento se transformó en algo tan peligroso, si fue gradual o si siempre estuvo ahí, escondido bajo capas de silencio y excusas. Esa búsqueda de respuestas era agotadora, pero inevitable. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí que no me gustaban. Reaccionaba de forma exagerada ante pequeñas discusiones. Me tensaba cuando alguien levantaba la voz, evitaba el contacto prolongado. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido una lección que mi mente todavía no terminaba de procesar. La traición no solo había sido emocional, había sido física, directa, imposible de borrar. A veces me sorprendía recordando detalles absurdos de esa noche. Una canción sonando a lo lejos, una taza mal colocada, el reflejo de la luz en el piso. Esos recuerdos aparecían sin aviso, recordándome que el peligro no fue una pesadilla, sino algo real que estuvo a centímetros de terminar conmigo. Entendí que escapar no significaba haber salido ilesa. Había sobrevivido, sí, pero la herida era más profunda de lo que parecía. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de sentirme realmente a salvo, ni si esa sensación volvería algún día. Lo único claro era que esa noche había cambiado mi manera de ver a las personas y a mí misma. El turno nocturno siempre había sido monótono. Luces blancas zumbando suavemente, pasillos largos llenos de productos perfectamente alineados y un silencio que solo se rompía por el pitido ocasional de la caja registradora o el murmullo distante de un refrigerador. Yo trabajaba solo esa noche, como casi siempre, contando las horas para que amaneciera. Afuera, el estacionamiento estaba vacío, iluminado apenas por un par de farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto húmedo. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando la puerta automática se abrió por primera vez. El sonido del sensor activándose me hizo levantar la vista de inmediato. Pensé que sería algún cliente desorientado o alguien buscando cigarrillos, pero lo que vi me provocó una incomodidad difícil de explicar. Un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo oscuro que parecía demasiado grueso para la temporada, avanzó lentamente hacia el interior. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro, proyectando una sombra permanente sobre sus ojos. No me saludó. No miró los estantes. Caminó directo hacia el pasillo central, como si ya conociera la tienda de memoria. Lo observé desde la caja fingiendo revisar el monitor de seguridad. Algo en su forma de moverse era extraño, casi antinatural, como si cada paso estuviera medido. Cuando finalmente levantó la cabeza, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sonrió apenas. «¿Trabajas solo esta noche?», dijo con una voz grave y tranquila. No era una pregunta. Asentí por reflejo, preguntándome cómo lo sabía. Antes de que pudiera responder algo más, el hombre siguió hablando mencionando mi nombre con total naturalidad. Sentí que el estómago se me encogía. «Siempre te toca el turno largo y siempre cierras tú», añadió inclinando un poco la cabeza. Le pregunté si necesitaba algo, intentando mantener la voz firme. Él negó lentamente. Dio media vuelta y se perdió entre los pasillos. Las cámaras no parecían captar nada fuera de lo normal, pero el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado, como si la tienda misma estuviera conteniendo la respiración. Pasaron varios minutos sin verlo. Decidí que lo mejor era vigilar desde la caja hasta que se fuera. Sin embargo, cuando volví a escuchar el sonido de la puerta automática, no vi a nadie salir. Revisé el pasillo central. Estaba vacío. Revisé los demás pasillos, uno por uno. Nada. El hombre del sombrero había desaparecido. Intenté convencerme de que solo había sido un cliente raro. Volví a la caja, pero algo llamó mi atención en el reflejo del vidrio. Una silueta detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Solo los pasillos silenciosos y las luces parpadeando levemente. Fue entonces cuando lo vi otra vez. Estaba al fondo de la tienda, de pie, inmóvil, mirándome fijamente. El sombrero seguía ocultando sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. Di un paso atrás. Él dio uno adelante. Mi corazón empezó a latir con fuerza,
Corrí. Los pasillos se volvieron un laberinto mientras el sonido de sus pasos resonaba detrás de mí, cada vez más cerca. Escuchaba su respiración, calmada, casi divertida. Al llegar a la puerta de empleados, forcejeé con la cerradura, las manos temblándome. Cuando logré abrir, miré atrás una última vez. El hombre del sombrero estaba ahí, a pocos metros, sonriendo. Logré salir al estacionamiento y sentí el aire frío de la madrugada golpearme la cara. Pensé que una vez afuera estaría a salvo, que quizá todo había sido un sueño demasiado real, pero entonces escuché el crujido de pasos sobre la grava detrás de mí. Me giré bruscamente. El hombre del sombrero avanzaba con calma, sin correr, como si cada paso suyo estuviera calculado para que yo sintiera pánico. Corrí hacia el auto, las llaves temblándome en la mano. Mientras intentaba abrir la puerta, me di cuenta de que no llevaba cinturón de seguridad puesto. No importaba, solo quería arrancar y alejarme de esa pesadilla. Al volver la vista, lo vi un par de metros más atrás avanzando sin prisa, pero con la certeza de que me alcanzaría si no encontraba la manera de escapar. Al fin conseguí encender el auto y pisé el acelerador. El motor rugió y las luces iluminaron brevemente su silueta antes de que desapareciera en la oscuridad del estacionamiento. Todo parecía haber terminado, pero una sensación de que aún no estaba a salvo me recorría el cuerpo. Decidí ir a la comisaría más cercana. Mi respiración no encontraba ritmo, las manos aún temblorosas sobre el volante. Al llegar, expliqué entre jadeos lo ocurrido. La policía escuchó con atención, pero sus miradas mostraban incredulidad. Tomaron nota de todo, pero el ambiente seguía cargado de escepticismo. Aún así, un oficial decidió acompañarme de regreso a la tienda para verificar la escena. Al llegar encontramos huellas, pequeñas marcas de barro cerca de la entrada, y un impacto reciente en la ventana del lado de atrás, como si alguien hubiera intentado abrirla desde afuera. Lo más perturbador, un casquillo de bala intacto sobre el piso del pasillo central. Nadie vio a nadie más, y la cámara de seguridad, al revisar las grabaciones, mostraba la tienda vacía. Ningún registro del hombre con sombrero ni del sonido de disparo. De vuelta en casa, no podía dormir. Cada sombra en la pared parecía moverse. Cada crujido del piso sonaba como un paso acercándose. Intenté apagar todas las luces, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía: "Nos volveremos a ver pronto". Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje: "Sabes que no puedes huir". El pánico me congeló. Miré hacia la ventana de mi apartamento y, apenas a la luz de la farola de la calle, distinguí una silueta familiar. Un hombre delgado con sombrero de ala ancha inmóvil mirándome desde la distancia. Sabía que no era coincidencia. Sabía que no podía confiar en la seguridad de mi hogar. Todo lo que había creído sobre la realidad empezaba a desmoronarse. La idea de que alguien me conociera tan bien, alguien capaz de aparecer y desaparecer a voluntad, me provocaba una sensación de vulnerabilidad que nunca había sentido. Las noches siguientes fueron un infierno de vigilancia. Cada sonido, cada sombra me hacía girar la cabeza con el corazón en la garganta. Llegué a colocar cámaras de seguridad en cada rincón, alarmas, sensores de movimiento. Nada evitaba que el miedo me dominara. Nada podía prepararme para el momento en que lo viera aparecer de nuevo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, algo me hizo detenerme. No era el hombre en sí, sino los detalles que él dejaba. Objetos ligeramente movidos, un estante con productos que no había tocado, la caja registradora abierta aunque yo estaba seguro de haberla cerrado. Todo indicaba que estaba dentro de la tienda, que me estaba observando, incluso cuando no estaba allí físicamente. El miedo ya no era solo físico. Se volvió mental, psicológico, un peso constante que me acompañaba incluso cuando estaba rodeado de gente. Cada mirada que recibía en la calle, cada desconocido que pasaba cerca de mí, despertaba la sospecha de que podría ser él disfrazado de otra manera. Sabía que estaba jugando conmigo, que su presencia era más que un simple acecho. Era un mensaje, pero aunque quería rendirme, había algo dentro de mí que me obligaba a no dejarme consumir completamente por el terror. Cada día, cada noche, planeaba, observaba, intentaba anticipar sus movimientos, y cada noche, inevitablemente, recordaba sus palabras. Sabes que no puedes huir.
El juego había comenzado y yo no tenía idea de las reglas completas. Solo sabía que debía estar alerta, que cualquier error podría costarme más que miedo. Podría costarme la vida. Durante días seguí viviendo en un estado de vigilancia constante. Cada vez que salía revisaba los alrededores. Cada vez que dormía mantenía la puerta entreabierta, lista para cerrarse de golpe. La policía no podía ayudarme más allá de lo básico, y aunque traté de volver a mi rutina, el miedo era como una sombra que me seguía a todas partes. Una noche, decidí enfrentar la situación de manera directa. Regresé a la tienda después de cerrar con la intención de quedarme hasta el amanecer, esperando que el hombre del sombrero apareciera, y esta vez estar listo. Revisé cada pasillo, cada esquina, y me aseguré de tener el teléfono cargado, cámaras portátiles y un spray de defensa personal. Cerca de las 3 de la madrugada lo vi. Emergió de entre los estantes como si hubiera estado allí todo el tiempo, observándome en silencio. No corrió, no habló, solo estaba allí, con el sombrero que ocultaba su rostro y la misma sonrisa perturbadora. «Te he estado siguiendo», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Y ahora que lo sabes, todo cambia». Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentí la adrenalina recorrer cada nervio, pero no podía permitirme retroceder. Tomé un paso adelante, decidido a confrontarlo. Pero el hombre no se movió, como si estuviera calculando cada posible acción mía. Fue entonces cuando el teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido, y una notificación automática indicó la ubicación exacta del hombre. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido seco resonó en la tienda. La policía había llegado alertada por un vecino que vio mi auto estacionado extraño y mis luces encendidas. El hombre del sombrero intentó retroceder, pero los oficiales entraron con armas desenfundadas. Se produjo un breve forcejeo, suficiente para que yo retrocediera a un lugar seguro. La tensión se rompió cuando finalmente lo esposaron. Al revisar su abrigo, encontraron un arma y varios objetos que indicaban que me había estado observando durante semanas. Cuando pregunté por su motivo, nadie pudo explicarlo. Él permaneció en silencio, con una sonrisa apenas perceptible, como si supiera algo que yo nunca entendería. La policía solo podía confirmar que estaba armado y que representaba un peligro, pero el porqué de todo aquello seguía siendo un misterio. Salí de la tienda al amanecer, con la sensación de alivio mezclada con incredulidad. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Había enfrentado algo que desafiaba la lógica, algo que había roto la seguridad de mi rutina nocturna y la confianza en mi entorno. Aunque el hombre del sombrero estaba detenido, la pregunta permanecía: ¿cómo sabía tanto sobre mí? ¿Y por qué eligió jugar con mi miedo de esa manera? Tal vez nunca tendría respuestas completas. Solo me quedaba aceptar que, en algún lugar, en algún momento, alguien podía estar observándome, y que el miedo no siempre termina con la captura de quien lo provoca. Con esa incertidumbre regresé a casa, sabiendo que cada sombra, cada sonido extraño, cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido, podía ser una señal de que el hombre del sombrero nunca estaba realmente lejos. Y aunque la amenaza inmediata había terminado, la sensación de ser observado se había instalado en mí para siempre. Cecil siempre había pensado que las bibliotecas eran lugares seguros, casi sagrados. El silencio ordenado de los pasillos, el olor a papel viejo y polvo, la rutina meticulosa de clasificar libros, le daban una sensación de control que no encontraba en ningún otro sitio. Por eso aceptaba sin quejarse los turnos nocturnos. Cuando la ciudad dormía, ella se quedaba sola entre estanterías infinitas, acompañada únicamente por el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Aquella noche comenzó como todas. Cerró las puertas principales a las 10 en punto, revisó que no quedara ningún lector escondido entre las mesas y activó el sistema de seguridad. El edificio quedó en un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Cecil subió al segundo piso con un carrito lleno de libros devueltos, concentrada en el orden alfabético, repitiendo mentalmente los nombres de autores para no pensar en lo grande que era el lugar cuando estaba vacío. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. No fue un golpe claro ni un paso definido. Sonó más bien como un arrastre suave, irregular, proveniente de las escaleras centrales. Cecil se quedó quieta, con un libro suspendido en el aire. Pensó que podía ser el edificio asentándose o algún conducto de ventilación viejo. Se obligó a seguir trabajando,
Pero el silencio ya no era el mismo. Tenía una textura distinta, más densa, como si algo lo estuviera contaminando. Minutos después llegaron los murmullos. Eran casi imperceptibles, como voces filtradas a través de una pared gruesa. No podía distinguir palabras, solo la cadencia de alguien hablando muy cerca o muy lejos. Cecil apagó el carrito y se quedó escuchando, con el corazón acelerándose sin permiso. Llamó en voz alta, preguntando si había alguien allí. Su voz rebotó entre las estanterías y murió sin respuesta. Decidió bajar. Cada escalón crujía bajo su peso, amplificando su nerviosismo. A mitad de la escalera, el olor metálico la golpeó de repente. Cecil bajó la vista y la linterna de su teléfono iluminó algo oscuro y espeso sobre los escalones. Sangre. No una gota aislada, sino un rastro irregular que parecía haber sido arrastrado hacia abajo. Sintió náuseas, pero también una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera observando una escena que no le pertenecía. Cuando levantó la cabeza lo vio. Al fondo del vestíbulo, donde la luz apenas llegaba, había una silueta inmóvil. No podía distinguir su rostro, solo una forma humana demasiado rígida, demasiado consciente de estar siendo observada. El murmullo volvió, ahora más claro, más cercano, como si saliera directamente de esa oscuridad. Cecil retrocedió un paso, pero su cuerpo no respondía con la rapidez que su mente exigía. La figura avanzó. El sonido de los pasos era errático, como si la persona arrastrara un pie. Cecil logró reaccionar y corrió hacia el mostrador principal, buscando el teléfono de emergencias. Detrás de ella algo chocó contra una estantería, provocando un estruendo que rompió definitivamente el silencio de la biblioteca. Los libros cayeron al suelo como cuerpos sin vida. El hombre emergió de la penumbra. Tenía el rostro desencajado, los ojos abiertos de una forma antinatural, la ropa manchada y desgarrada. Murmuraba palabras sin sentido, fragmentos de frases que parecían dirigidas a alguien que no estaba allí. En su mano, Cecil alcanzó a ver el brillo opaco de una hoja metálica. Gritó, pero el sonido se perdió en la vastedad del edificio. El encuentro fue breve y caótico. Cecil apenas recuerda los detalles con claridad, solo sensaciones, el frío repentino, el dolor punzante que apareció sin aviso, la certeza absoluta de que estaba a punto de morir entre esos muros que siempre había considerado seguros. Logró zafarse, empujarlo, correr sin mirar atrás, guiada únicamente por el instinto. Cuando finalmente salió al exterior y el aire nocturno llenó sus pulmones, el mundo parecía distorsionado. Las luces de la calle se veían irreales, demasiado brillantes. Temblaba sin control. No fue hasta varios minutos después, cuando el shock empezó a ceder, que Cecil notó la sangre empapando su ropa, el dolor extendiéndose por su cuerpo, la evidencia de que algo había ocurrido, algo que no encajaba del todo con lo que recordaba. La policía llegó más tarde. Revisaron la biblioteca de arriba abajo. No encontraron al hombre, no encontraron el arma, solo rastros confusos, huellas incompletas y una atmósfera pesada que ninguno supo explicar. Desde esa noche la biblioteca ya no volvió a sentirse igual. Y para Cecil tampoco. Después de aquella noche, Cecil no volvió a ser la misma. Aunque el médico aseguró que la herida había sido limpia y que con reposo sanaría sin complicaciones, nada pudo cerrar la grieta invisible que se abrió dentro de ella. El corte en su costado cicatrizó con el paso de las semanas, pero el recuerdo permanecía fresco, latiendo como un segundo corazón. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír los murmullos, el arrastre de pasos, el sonido seco de los libros cayendo al suelo. Regresó a la biblioteca por obligación más que por voluntad. Necesitaba el trabajo, pero también necesitaba enfrentarse al lugar, demostrarle a su mente que no había nada esperándola entre las sombras. Durante el día, el edificio parecía inocente. Niños leyendo en el área infantil, ancianos revisando periódicos, estudiantes concentrados frente a sus laptops. Nadie sospechaba que, al caer la noche, aquel sitio se transformaba en otra cosa. Los policías volvieron varias veces. Revisaron archivos, cámaras de seguridad, registros de personas sin hogar que solían merodear por la zona. Nada. Las cámaras no mostraban ninguna silueta, ningún rastro del hombre. Solo se veía a Cecil corriendo desesperada hacia la salida, gritando sin que se escuchara sonido alguno. Para los investigadores aquello era imposible.
Una agresión sin agresor. Los rumores comenzaron a circular entre los empleados. Algunos hablaban de un antiguo incendio ocurrido décadas atrás, cuando la biblioteca aún no había sido remodelada. Otros mencionaban a un bibliotecario que desapareció en los años 70, tras ser acusado de comportamientos violentos. Cecil escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada historia se acomodaba peligrosamente dentro de su mente, como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Aceptó volver a cubrir un turno nocturno un mes después. Se convenció de que era necesario, de que huir solo alimentaría el miedo. Esa noche, el silencio volvió a cerrarse sobre ella como una trampa. Cada sombra parecía más larga, cada pasillo más estrecho. Avanzó con cautela, con el cuerpo tenso, esperando que algo ocurriera, y odiándose por desear en el fondo que nada sucediera. Los murmullos regresaron cerca de la medianoche. Esta vez no intentó ignorarlos. Los siguió. La condujeron hasta el archivo antiguo, una sección que casi nadie visitaba y donde se guardaban documentos que nunca habían sido digitalizados. El aire allí era más frío, más pesado. Las luces parpadearon cuando cruzó la puerta. Sobre una mesa encontró algo que no estaba antes. Un libro viejo, encuadernado en cuero oscuro, manchado con lo que parecía sangre seca. Al abrirlo, comprendió que no era un libro común. Eran registros, nombres, fechas, anotaciones escritas con una letra temblorosa. Personas desaparecidas, personas que habían trabajado o pasado tiempo en la biblioteca a lo largo de los años. En la última página, reconoció su propio nombre, escrito con tinta reciente. El murmullo se convirtió en una voz clara detrás de ella. Cuando se giró, el hombre estaba allí otra vez. No parecía completamente sólido, como si la oscuridad lo sostuviera. Su rostro ya no mostraba locura, sino una tristeza profunda, enfermiza. Habló sin mover los labios, explicándole que la biblioteca no solo guardaba libros, sino recuerdos, culpas, violencia reprimida. Él había sido parte de ella. Había muerto allí, consumido por su propia obsesión, y ahora estaba atado al lugar, repitiendo el mismo ciclo. Cecil comprendió entonces algo terrible. Ella no había escapado aquella noche. La herida no había sido solo física. Parte de ella se había quedado allí, marcada, conectada al mismo ciclo. El hombre no la había atacado para matarla, sino para convertirla en parte del lugar. El dolor volvió de golpe, más intenso que antes. La sangre comenzó a brotar de la cicatriz, como si nunca hubiera sanado. Cecil gritó, pero la biblioteca absorbió el sonido. Cayó al suelo mientras las luces se apagaban una a una. A la mañana siguiente, un guardia encontró el edificio cerrado, en completo silencio. Dentro no había señales de lucha, no había cuerpo, solo un nuevo libro en el archivo antiguo, perfectamente colocado sobre la mesa. Desde entonces los empleados dicen que, algunas noches, cuando la biblioteca queda vacía, se escuchan pasos suaves entre las estanterías. A veces, una figura femenina se distingue entre las sombras, ordenando libros que nadie recuerda haber visto antes. Y quienes se quedan demasiado tiempo aseguran escuchar una voz baja, cansada, que murmura nombres, como si la biblioteca siguiera creciendo, alimentándose lentamente de quienes nunca debieron quedarse hasta tarde. La biblioteca sigue abierta al público, pero ya no es solo un lugar de conocimiento. Es un sitio que observa, que recuerda, y que nunca deja ir del todo a quienes entran en su silencio.